Vamos a comenzar por este lado de aquí. Ya había anunciado que el día de hoy vamos a hablar acerca del primer parcial. Yo voy a hacer una propuesta y ustedes luego ya dirán si les parece bien o no. Ya, este primer parcial va a comprender el tema de farmacognosia, farmacodinamia. Recuerden que aquí también están los receptores, la farmacocinética, ¿no es verdad? Entonces esa comprende además la función, distribución, metabolización y función. Después el otro tema de efectos tóxicos, utilización de fármacos en el embarazo, antibióticos beta-lactámicos, dentro de esos penicilinas, naturales, semisintéticas, cefalopodinas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, carbapenems, monolactam, macro y aminoglucosa. Seguimos con los temas beta-bloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora de la medicina, y el tema que vamos a ver ahora que son los bloqueantes de los receptores AC1. Ya, eso es el temario del examen. Ahora voy a hablar del día. En primer lugar, voy a decir lo siguiente. Yo siempre tomo los días sábados. Las razones son las siguientes. El día sábado, por la tarde, no hay actividad académica registrada de manera oficial. Puede ser que algún docente lo cite, no sé, para pasar clases o otra cosa. Pero dentro de la programación no hay nota. En la mañana de los días sábados sí hay, oficialmente hay asignaturas que se pasan los sábados de la mañana, pero la tarde no hay. Ni siquiera hay administrativo, solo quedan los guardias y es un problema. Entonces yo tengo alrededor de 200 estudiantes, en principio siempre hay con 4 o 5, y hay que esperar a que inscriban los últimos, y poco a poco se van llenando. Y alrededor, para que ustedes sepan más o menos, hay alrededor de unos 30 estudiantes, voy a poner así de manera global, la verdad, 30 estudiantes por grupo y son 721, 210 estudiantes aproximadamente ahí inscritos. En unos grupos más y otros menos, pero por ahí hay. Y estas aulas solo sirven para 100 estudiantes. Por supuesto, yo tengo que tomar a los dos grupos. ¿Para qué voy a tomar a los dos grupos? Alguien podría decir, no, nosotros somos la mañana, tómenos a nosotros en la mañana, el día de la tarde. Si hago los exámenes, la gente se va a quejar. Van a decir, este examen estaba difícil, este estaba más fácil, esas polémicas, no, que todos son iguales y distintos. Por esa razón, tomo al grupo A, que tiene 4 subgrupos, la 1, la 2, la 3 y la 4. Y el grupo B tiene 3 subgrupos, en total hacen 7, el B1, B2 y el B3. Entonces, en total hay 7. Por eso digo un promedio de 30 estudiantes por grupo, promedio, no estoy diciendo que todos sean iguales. Entonces hacen 210 estudiantes. Aquí solo entran 100. Y en el aula 11, que normalmente pido eso, es 100. Ya, entonces por esa razón tomo los sábados, porque si tomo además otro día al horario que me parezca o nos parezca, o sea, estudiantes y personas, vamos a interrumpir clases normales de otros docentes. Y de hecho ya con lo de la acreditación ya va a haber serios problemas, pero con los acontecimientos de las elecciones. Habrá que decir que el día 9, creo que es el lunes, no recuerdo, son las elecciones para decanos, vicedecanos, directores de carrera, donde participan docentes y estudiantes que se cierran la U obligatoriamente porque las aulas sirven de recintos para la votación. Entonces, en ese entendido, esa es una de las razones importantes por las que tomo el sábado. Y otra razón es porque hay unos
algunos sujetos que nadie les puede prohibir que estudien, eso me parece excelente, digamos, pero tampoco ellos me pueden obligar a buscar horarios, pero ya han tenido problemas, han hecho sus representaciones con sus pastores y demás, por eso todos los adventistas, lo que se llaman de manera genérica sabatistas, ¿no? Pese a que yo explico que no se metan en mi grupo, que traten de inscribirse en otro lugar igual. Entonces eso tiene una cosa rara también, a mí no me parece correcta, porque si hacemos caso de las épocas de Jehová, digamos, entonces yo creo que ni siquiera había un día establecido, pero a eso le llamaban séptimo día, y el Señor descansó el séptimo día. Entonces el séptimo día estaba, según la historieta, digamos, ¿no? De los judíos y demás cuestiones, porque la Torah no es más que el Antiguo Testamento. Entonces eso cayó sábado. Pero Constantino transformó el calendario, hizo un montón de cosas el emperador romano. Y entonces, ya para el mundo católico, digamos, el domingo es el día de descanso. Otros dicen que el sábado, ya listo. Ya. Entonces, pero había habido una historia ahí, que a partir de las 6 de la tarde ya no es. ¿Por qué? No sé. Sábado termina a las 12 de la noche, pero para la adventista no, a las 6 termina. ¿Cuál es la razón? No sé, tampoco quiero meterme a ese libro. Entonces, normalmente yo tomo los sábados a las 6 de la tarde, no haya problemas con algo, porque yo no voy a estar haciendo el examen con nada más, digo que se le ocurre como. Entonces yo muchas veces he dicho, ¿verdad? Por ejemplo, la gente de la India, o sea, los hindúes, dicen que las vacas son sagradas. O sea que si alguien viene a dar examen con una vaca, tengo que dejarla estar, ya se siente cagada la vaca ahí adentro, porque por nada más que hindú y que cree que la vaca es sagrada y listo. O sea, si voy a hacer caso a todos los chinos, el día de la muerte de Che Guevara yo soy comunista. Cada cual va a decir y nunca voy a llegar a un acuerdo. Huevadas eso. Burradas para mí son estupideces. Es igual que este país en mierda, plurinacional, y no sé para qué mierda se para nada. Porque en realidad el techo y el armar, con todo el respeto para la gente que cree en eso, es una mierda. Deberían aprender inglés, porque no nos quedan todos los aparatos en inglés y todas las relaciones internacionales se hacen con inglés. Y aquí la borran en inglés, es como los guaraníes. ¿Para qué mierda decirle que hablan guaraní? ¿Dónde más hablan acá? En Paraguay, nada menos, no hay mucho por ahí de la Argentina y de Bolivia y no hay cosa. No tiene sentido, no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. A mí yo creo que hasta el chino debería solamente. No es, bueno, ya, de todas maneras no nos vamos a poner a discutir eso. Entonces, sábado yo digo que podíamos dar examen. Ahora voy a hablar de las propuestas que he leído. Tendríamos que tomar el examen el sábado 31 de mayo. ¿Por qué razón? Si alguien dice, no, pasémoslo al siguiente sábado. El siguiente sábado está cercano al lunes 9, o sea, lunes 9, entonces domingo 8, sábado 7 sería. Pero porque además, voy a decir algo adicional, que no es feriado, pero que lo toman como feriado. Y también los estudiantes apoyan un poco a eso. El día viernes es 6. Y 6 de junio es el día del maestro. Y entonces el rectorado, para quedar bien con todos los docentes, porque necesitan la votación del día lunes libre. Libre, y ya está. Y el sábado también lo van a cerrar. ¿Por qué? Porque van a traer porque ustedes por apellido, creo que los meten a diferentes aulas, de la A a la C, de la. Así sucesivamente. Bueno, entonces el carnaval comienza ese fin de semana, que es la primera semana de junio. ¿No? Entonces no podríamos tomar el examen, pero van a cerrar la hora. ¿No?
Entonces, si seguimos así, vamos a llegar a mediados de julio y eso está feo. Entonces, yo estoy proponiendo que ustedes quieren, lo piensan, después me dicen si esa propuesta es buena, porque además siempre pregunto esto, no es que sea que le estoy diciendo yo, ¿qué es eso? No, que yo no soy estoy en tercer año, o sea, sí estoy en tercer año como docente, pero no estoy en tercer año como estudiante. Entonces, solo que quede claro también, voy a aclarar las cosas. A ver, si alguien me dice, no podemos dar examen porque ese sábado, igualito me voy a enterar, cuando vaya a la dirección de carrera, tenemos examen de semiología, por decirlo. No van a dar todo material fuerte el mismo día. Puede considerarse todavía la opción, digamos, sí de ese sábado, pero que haya distancia, que no se tome en la mañana una asignatura y luego, obviamente la mía, que sería a las 7 de la tarde, a las 6. Podría hacer eso, pero también podría no, pues puede objetar en alguna medida. Pero como aquí hay muchos híbridos, y voy a decir en ese sentido, porque hay gente que lleva tercer año por cuarto, segundo por tercero, entonces no me metan en esa materia de tercero, de segundo ni de cuarto, no me interesa. Yo solo hago a la gente del tercero, porque si voy a tener que acomodar a todas las materias, a todas las necesidades, estamos hoy igualito que la de tiempo. ¿No es verdad? Entonces, esa es la propuesta. No les voy a pedir ahorita que me digan, sino que no me digan que se vayan llenando el aula, entonces vayan pensando, ¿no es verdad? Y las cosas que tengan, vuelvo a repetir, yo no soy estudiante de tercer año, y al no serlo, no sé qué exámenes tendrán, pero sé que están dando exámenes, eso sí, porque es así. Entonces, véanlo ustedes, yo propongo el día sábado 31 de mayo, ¿no es verdad? El examen a las 6 de la tarde, y esos son los temas que van a tener. Bueno, ahora, mientras van pensando y antes de que me retire, ya me avisarán y me dirán, y además tengo que esto mismo transmitir a la gente del grupo B que pasa por la tarde, el día de hoy, miércoles, ya. Entonces, vamos viendo esto. Ya nosotros hemos visto los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que hemos terminado. Y obviamente en el aparato glomerular se genera una proteína llamada prorenina, la cual se va a convertir en renina, y esta proteína de carácter enzimática actúa en el hígado sobre esta sustancia producida por el hígado llamado angiotensinógeno. Esta angiotensinógeno por la renina se va a transformar en angiotensina 1. Esta se va a volcar al torrente circulatorio y va a llegar al pulmón, donde existe esta enzima convertidora de angiotensina, que va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Pero además se produce esta sustancia y gracias a esta enzima llamada enzima convertidora de angiotensina, la bradicina se inactiva. Cuando nosotros hemos hablado de inhibidores de la enzima convertidora, entonces estamos bloqueando esto. Y entonces ya no va a haber quién transforme esta bradicina en inactiva, y por lo tanto la bradicina inactiva va a generar su actividad y va a producir prostaglandinas que son vasodilatadores y va a contribuir a la mejora de la presión arterial, es decir, a bajar la presión arterial. Bueno, pero si nosotros seguimos con este proceso de la enzima convertidora, entonces va a aparecer la angiotensina 2. Esta es la sustancia que vamos a pasar y actúa sobre los receptores AT1 y AT2, o sea, de angiotensina 1 de angiotensina 2. La que nos interesa bloquear es esta angiotensina 1, porque esta produce vasoconstricción, proliferación de las células vasculares y de los miocitos del corazón, y además la producción de aldosterona. Esta aldosterona tiene como elemento fundamental que, primero, pertenece al sistema hormonal de la corteza suprarrenal, y al pertenecer esa hormona hace que se retenga sodio y agua, o sea,
y nos faltaría poner que va a producir la aldosterona, sobre todo en el túbulo, en el tercio distal del túbulo distal. Entonces esta va a producir, ¿no verdad?, retención de sodio, obviamente como cloruro, ¿no?, y más agua. Entonces, al retener este cloruro de sodio más agua, entonces se eleva también la presión arterial, ¿no? Se eleva la presión arterial porque estamos aumentando el volumen. Entonces, conviene bloquear este receptor. El otro produce vasodilatación y no vale la pena, digamos, bloquear. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver esos receptores AT1. Si lo bloqueamos, ¿no? Y lo vamos a lograr con unos medicamentos que se han denominado de manera genérica sartanes. Donde el primer medicamento que se ha alargado al comercio es el losartán, pero no el primero que se ha creado, que quede claro. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Es un tema largo, pero lógicamente importante e interesante, ¿no? Ya. Y solo, obviamente, pues lo que nos interesa en la psiquiatra. Bueno, entonces, lo que vamos a ver entonces, si bloqueamos unos receptores AT1, como ustedes pueden observar ahí en la pizarra, entonces no va a haber todo esto, no va a haber vasoconstricción, no va a haber proliferación celular a nivel vascular y miocardio, y tampoco va a haber proliferación o liberación de la aldosterona para que no haya retención de cloruro de sodio y agua. Si no hay eso, entonces va a bajar la presión arterial. Entonces ya tenemos un grupo de fármacos aquí y ahora vamos a ver estos otros de acá, ¿no? Entonces, eso para que sigamos viendo varios grupos de fármacos que tienen que ver con la presión arterial y que obviamente como médico vamos a tener que manejar, utilizar, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos estos fármacos. Ustedes pueden ver, dice antagonistas de la angiotensina 2, pero aquí en rojo dice AT1. Entonces vamos a buscar estos receptores, que son receptores de angiotensina 1, angiotensina 2, de los dos tipos de receptores. Entonces vamos a ver un poco de su farmacoasociación. Entonces los efectos de los antagonistas ocurren por medio de los receptores de superficie. Estos son los receptores de superficie, están situados en la superficie de las membranas celulares. Eso está hablando. Entonces, estudios hechos en 1989 por Wittenbrand y colaboradores, así como Chu, colaboradores en 1989, identificaron dos subtipos de receptores para la angiotensina 2, los AT1 y los AT2. Eso es corroborado por Brooks y colaboradores en 1991. Entonces ya tenemos que la gente, digamos, los científicos, la gente dedicada a esto, ha descubierto dos tipos de receptores y no es tan lejana, digamos, la confirmación de la existencia de eso. Estamos hablando ya de 1991 en clima general, ya bastante bien definido esos receptores. Bueno, el receptor AT1 que nos interesa tiene gran afinidad por el losartán. Este medicamento es el que primero se ha puesto en el comercio, pero no es el primero que se descubrió. Es losartán, entonces, para que ya los médicos lo utilicen, entonces, y derivados, ¿no?, del
diferir tetrazol o relacionado, afinidad reducida, ¿no? A ver, cuando se hacen investigaciones de fármacos siempre se ponen letras y números, por eso es que esto es de, digamos, 123, 177 y derivado 1, estiracina y relacionado. Y afinidad baja por el CGP 421-12A, un análogo peptídico. Entonces, el receptor AT2, que es el otro que tenemos aquí, ¿no es verdad? Posee gran afinidad por uno de esas sustancias antes que se creen los altas, el PD 123-177 y el CGP 421-12A, pero muy baja por los altas. Los altas no afectan mucho este receptor AT2 porque solo hay una. ¿Cómo le podría decir? Una homología o una similitud, sería el verdadero término. Una similitud solo del 36% entre el receptor y el. O sea que, pongámosle, aunque sea un 40%, un 60%, no se parece. O sea, no parecerse. Entonces no hay mucha afectación sobre el receptor AT2 que no nos conviene bloquear. No son muy similares como los beta. Por ejemplo, los beta tienen mucha similitud y por eso ustedes suben un poquito la dosis o la modifican un poquito la dosis y puede generar igual A, igual a los diabetes o lo que sea. O sea, hay aún más similitudes de esos receptores. Bueno, este es el punto que nos interesa. O sea, esto, lo que he construido aquí, está aquí. Entonces, la angiotensina 2 tiene dos receptores vasculares, los AT1 y los AT2. ¿Qué vamos a bloquear nosotros estos AT2? ¿No? Que son receptores de angiotensina 1. Entonces, cuando la angiotensina 2 actúa sobre los receptores AT1, produce vasoconstricción. O sea, eso es lo que he puesto aquí. Proliferación vascular, entonces he puesto proliferación de células vasculares, eso he puesto ahí también. Aquí secreción de aldosterona, tenemos aquí la aldosterona, eso también está ahí. Proliferación de cardiomiocitos, he puesto proliferación de miocitos, cardiomiocitos si ustedes quieren, porque miocito también es muy genérico, ¿no? Miocito significa célula muscular, pero puede ser lisa, puede ser cardíaca, puede ser esquelética. En este caso está más especificado aquí. Incremento del tono simpático, es lo único que ha faltado. Entonces, yo si bloqueo este receptor, no va a haber. No va a haber esto, no hay vasoconstricción, no hay proliferación vascular, no hay secreción de aldosterona, no hay proliferación de cardiomiocitos y además no existe incremento del tono simpático. Sin embargo, la acción de los receptores, ustedes pueden ver, paso de una nos interesa de sobremanera y que no haya proliferación, obviamente, de esta célula a nivel vascular y corazón, es muy importante. Pero, como ustedes han podido ver, lo que nosotros queremos, lo que me interesa a mí, sobre todo, es la vasodilatación. Aunque no mucho la prognosis, pero bueno, ya, eso. Entonces no es muy interesante bloquear los receptores AT2. Bueno, muy bien, entonces continuamos con esta historia, digamos, a través de ese punto que se llama farmacognosia, que tenemos aquí como parte del parcial. Ya diversas modificaciones, entonces, la molécula peptídica de la angiotensina 2 originaron compuestos como la salagracina. Esta salagracina fue el primer medicamento que se creó, pero que no se puso en el comercio. O sea, y estaba constituida, obviamente, por diferentes componentes como la SAR1, SAR5, alfa-son proteínas, valina, alanina, etc.
Y la angiotensina mantenía afinidad entonces por el receptor AT1, pero con menor eficacia intrínseca. O sea, ya empezaron los científicos a investigar a través de este fármaco denominado salaracina, que es un compuesto de aminoácidos, ¿no? Pero en este estudio vieron que no había mucha eficacia intrínseca sobre los agonistas parciales. Todavía no estaba creado, obviamente, los estaban en investigación para luego generar este producto de los losartán. Y el losartán, además, no solamente es un fármaco, también los fármacos que dentro del organismo se va a convertir en un metabolito que tiene también actividad antihipertensiva. Eso vamos a ver enseguida. Entonces, posteriormente se introdujo el primer antagonista no peptídico porque la salaracina era peptídico debido a que estaba formado por aminoácidos, como ustedes ven, ¿no? Sobre los AT1. Los denominados ARA2, donde tenemos el losartán con una buena afinidad por el receptor, nula actividad intrínseca y buena absorción oral. O sea, un medicamento muy adecuado, podríamos decir, desde ese punto de vista, pero también obviamente tiene sus efectos adversos, como vamos a ver un tantito más adelante. Entonces, derivados de los han dado origen a un grupo denominados en su conjunto sartanes, ¿no? Como son los siguientes en orden de afinidad relativa por este receptor: catesartán, omesartán, ibersartán, eprosartán, denisartán, valsartán y losartán. Como ustedes pueden ver, no es un solo medicamento, pero el que más usan y el que menos precio tiene, obviamente, es el losartán, que de laboratorio de Chile viene con el nombre de Simperten, pero además viene el Simperten D asociado a un invético. Bueno, eso para que sepan, pero también viene con nombre genérico. No sé cuánto costará, pero siempre fue un medicamento caro, que declaró también. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Ya hemos visto esa clasificación de los fármacos denominados. Ahora vamos a explicar un poquito del mecanismo de acción. Ustedes recuerden que los receptores en el organismo generalmente se habla de 4 familias o grupos de receptores. Primero están los canales bióticos, luego los acoplados a las proteínas G, después los de carácter enzimático y finalmente los nucleares. Bueno, ¿qué tipo de receptores son estos entonces? Son receptores, o sea, estoy refiriendo a la T1, son receptores acoplados a proteínas G. Entonces, fíjense, la angiotensina 2, eso significa angiotensina 2, cuando actúa sobre receptores AT1, entonces activa un receptor acoplado a proteína G. Esta T significa proteína G, la cual va a estimular a la proteína lipasa C, que va a generar una cascada para formar segundos mensajeros. Y entonces aquí se forma el inositol fosfato o difosfato, si ustedes quieren, el cual va a activar este segundo mensajero llamado diacilglicerol, para luego formar la proteína quinasa C, la cual va a activar estos receptores que van a permitir la entrada o la salida del sodio, con disminución, si se quiere, obviamente, de los hidrogenes a nivel intracelular, aumento del pH y síntesis de proteínas de crecimiento celular, porque esto va a activar, digamos, el ADN de las células. Por otro lado, este inositol glifosfato va a formar el inositol glifosfato,
Este con este son segundos mensajeros, el diacilglicerol con el inositol trifosfato. Y este inositol trifosfato tiene que ver con el calcio. Y el calcio, ¿verdad?, va a activar todo este mecanismo que es el calcio ATPasa, que es un lugar por donde se va a salir el calcio. Porque voy a volver a repetir desde el punto de vista fisiológico. Yo no debería de explicar mucho esto porque todo el mundo ha llevado fisiología, pero de todas maneras vamos a hacer. Todos los músculos, incluyendo el liso, están constituidos por filamentos de actina y miosina. Lo que puede variar es que en el músculo liso, ¿no?, esos filamentos están puestos como en un círculo así. Y solamente hay un filamento de miosina, todos estos son de actina. Y obviamente hay una proteína contráctil en el músculo liso, que es la calmodulina, que es diferente a la tropomina que tiene el músculo liso. Pero en líneas generales, para poder explicar bien, para no meterme mucho en la parte fisiológica, yo podría decir que el calcio es uno de los elementos importantes para el desplazamiento de los filamentos de actina y miosina y que la unidad contráctil denominada sarcómera se acorte. Entonces, si yo digo que estos dedos que tengo aquí, primero estos pulgares, digamos, son las bandas Z, y estos son los filamentos de actina y miosina, ellos se entrecruzan así, pero necesitan del calcio para poderse desplazar y generar la contracción. Ahora, ¿qué yo quiero hacer? Digamos, quiero mostrar las dos cosas. El calcio es muy importante para la contracción, la ausencia del calcio produce relajación de la musculatura. Entonces, si yo quisiera hablar de la vasoconstricción, tengo que hablar del calcio que se van a meter entre los filamentos de actina y miosina. Recuerden que esos filamentos de miosina, sobre todo, tienen unas bisagras, tienen un brazo, tienen una cabeza, y que al hacer así, desplazan a los filamentos de actina y acortan la sarcómera. Ustedes pueden ver, aquí está el calcio. Pero el calcio tiene dos flechas, si ustedes pueden observar. Aquí hay una flecha que se dirige a esto, que no tiene una letra ni nada. Sabe que podría ser una flecha nada más. Pero también este calcio puede, digamos, salir fuera de la célula. Entonces, recuerden que hace un momento que eran receptores que estaban situados en la superficie de la membrana celular. Entonces, este receptor está en la superficie de la membrana celular. ¿Qué significa esto de aquí? Que cuando actúa este inositol trifosfato puede generar que este calcio entre en el retículo endoplasmático o se salga de la célula. Al no haber en el interior del calcio no hay contracción y hay relajación. Y entonces, si yo lo bloqueo, no se va a producir ese problema. Entonces, de esa manera se va a relajar el músculo liso vascular y va a generar vasodilatación. Eso es lo que va a ocurrir. Y al revés, si no hay un bloqueo, entonces ese calcio va a provocar, digamos, contracción si se quiere de la musculatura. Entonces, el mecanismo de acción de la angiotensina 2, actuando sobre receptores de membrana específicos, los AT1, que son los receptores que nos interesan el día de hoy para generar ese bloqueo y que en vez de que haya una contracción manifiesta como ocurre con la vasoconstricción que lleva a la presión arterial, que vamos a tratar de relajarla, no es verdad, bloquear. Entonces, acoplamiento del receptor y efector de angiotensina, obviamente estamos hablando de la angiotensina 2, de la 1. Entonces, los receptores AT1 activan un gran número de sistemas de transducción de señales. Recuerden que había dos flechas. Uno sobre
inositol trifosfato y el otro sobre el diacilglicerol, que llegaba, digamos, a el núcleo. Y en el núcleo se lleva a cabo estos sistemas de traducción de señales, incluidas la liberación del calcio y las vías de penetración del calcio en la célula, la activación de fosfolipasa, vía de las sinasas proteínas activadas por mistógeno o la vía de las sinasas Janus. Esas proteínas Janus se encuentran sobre todo en el relato de las, ¿cómo se llama?, de los receptores, digamos, que se denominan receptores de carácter enzimático, las proteínas, ¿no? Las sinasas de proteínas serina-treonina, sinasas de tirosina sin receptor y proteínas pequeñas que se unen al guanosino trifosfato y factores que modifican la eficiencia en la traducción. O sea, ese sistema de traducción que se va a llevar a cabo en el núcleo, entonces pertenece al grupo de los receptores de carácter enzimático, donde también se encuentra, ¿no?, el receptor de la insulina. No solamente estos que estamos viendo, ustedes repasan un poco el problema de los receptores, de la farmacodinámica por parte del examen, entonces ustedes se darán cuenta. Bueno, el acompañamiento más próximo de los receptores AT1 a los sistemas de traducción de señales, mediados por proteínas heteroméricas, unión con el guanosino trifosfato, proteínas G, ¿no?, como por ejemplo la GQ, la GI, la G12 y la G13. Ahora vamos a hablar qué es cada uno de ellos. La GQ es una proteína estimulante de la GQ y la GI, por algo llega esa I, es una proteína inhibidora. Entonces, ambas cosas son importantes. Y este tipo de receptores que están aquí se llaman metabotrópicos o activados por proteínas G. Son receptores de 7 unidades proteicas de transmembrana, las cuales tienen un grupo amino externo y un grupo carboxilo interno, y que activan una proteína G. Y recordemos que esos receptores, voy a hacer una membrana celular, la membrana celular, y entonces esos receptores tienen 7 unidades de transmembrana. Esta es la 1, esta es la 2, la 3, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, esta es la 5, esta es la 6, esta es la 7. Aquí hay un grupo amino. Y aquí hay un grupo carboxilo. Entonces, 7 unidades de transmembrana. Y este grupo carboxilo se va a unir a una proteína G. Esa proteína G tiene tres subunidades. 1, 2, 3. Una se llama alfa, la otra se llama beta y la otra se llama gamma. Esta es la proteína G. Su nombre proviene de guanosina. Entonces, esta proteína G va a activarse, y cuando se activa, entonces se desprende generalmente esta subunidad alfa y hace contacto con el receptor y permite el ingreso, si es que es estimulante, y si es inhibidora, la salida. En este caso, por ejemplo, esta Q es estimulante, esta X, porque las otras, en el caso derivado de cada una de ellas, esta GI es inhibitoria. Entonces, cuando se activa esta proteína GI, no deja entrar calcio, y al no entrar calcio, entonces las células vasculares obviamente se relajan porque no hay la presencia del calcio. Entonces eso es lo que va a ocurrir. ¿Ya? Bien.
hecho en este esquema que ya probablemente lo han copiado, no sé, pero volvemos a mirar, ¿no verdad? Porque es bueno saber. En el aparato medular se forma la renina, después se transforma en renina y se libera la renina del aparato medular. ¿Dónde? Al torrente circulatorio. Entonces, a través de la circulación llega al hígado, donde se elabora esta sustancia que se llama angiotensinógeno. Cuando la renina actúa sobre la angiotensinógeno, aquí está diciendo eso, se transforma ese angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta sustancia, al viajar al pulmón, en el pulmón por la enzima convertidora de angiotensina, la angiotensina 1 se va a transformar en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 actúa sobre dos tipos de receptores, los AT1 y los AT2. AT1 y los AT2. ¿No? Y luego estos receptores, ¿verdad?, van a activar el sistema de receptores llamados metabotrópicos, ¿verdad?, donde hay dos principales proteínas, la GU, que son estimuladas, y la GI, que son inhibitorias. Entonces, depende de la activación de cada una de ellas para que se pueda llevar a cabo la función. Y entonces aquí, de nuevo, tenemos, vean ustedes, entonces esto sería mi angiotensina, este es mi receptor, aquí está la proteína G, forma la proteína lipasa C, el inositol trifosfato, que es un segundo mensajero, y obviamente que tiene que ver con el calcio, pero ustedes pueden ver esta flecha, cuando se activa esto, va a haber una inhibición, ¿no?, sobre estas moléculas que ustedes pueden ver que aquí además dice renina, o sea, va a inhibir ese sistema de renina. Por el otro lado, otra vez el mismo receptor que actúa sobre la proteína G, estimula la renina, forma el AMP cíclico y estimula la liberación de renina. Por el otro lado, otra vez tenemos otra proteína G, que conocimos como patocíclico, que también va a inhibir la renina. Entonces, es interesante mirar este esquema donde tenemos receptores inhibitorios, lo que aquí dice inhibe, y sin embargo, estimula, ¿no es verdad?, la salida, por ejemplo, de renina, y entonces, dependiendo de la actividad del lugar donde nosotros bloqueemos, entonces se van a producir las diferentes actividades, ¿no es verdad?, de los fármacos que nosotros estudiamos, no solamente ahí en eso que ustedes han visto. Bueno, ahora en esta parte tenemos bloqueadores de los receptores AT1, que son los que nos interesan. Entonces, el losartán y el valsartán, primero bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, ¿no?, sobre los receptores AT1, ¿no? Entonces, candesartán, eposartán, ibersartán y telmisartán han sido liberados, no tienen ningún efecto sobre la bradicilina, ¿no?, solamente actúan sobre los receptores AT1 y por eso son bloqueadores más selectivos de los efectos de la angiotensina que los mismos inhibidores de la enzima convertidora. Mayor potencial de inhibición, más completa la acción de la angiotensina comparada con los inhibidores de la angiotensina. Lo que está diciendo es que usted está actuando en la última parte. Aquí, si bien es cierto que al bloquearlo, la enzima convertidora de angiotensina, esta angiotensina 1 no se va a transformar en angiotensina 2, pero hay otra vía por la cual esta angiotensina 1 se puede mover igual a la angiotensina 2,
otra vía. Por eso que no son efectivos. Y si ustedes recordarán, la efectividad en 100 pacientes que tienen hipertensión, solo podemos lograr una actividad farmacológica en el 50% de los pacientes. En cambio, si yo comparo estos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina con fármacos que bloquean los receptores AT1, esta es la última parte y su efectividad va a ser mayor debido a que yo directamente estoy afectando la angiotensina 2 en su actividad sobre el receptor. Eso es lo que está diciendo a esto. Entonces son mucho más efectivos con respecto a bajar la presión arterial. Y entonces aquí tenemos la estructura química, la verdad, de los diferentes fármacos denominados sartanes, vuelvo a repetir, la verdad, donde obviamente los sartanes, el que está en el centro prácticamente de esto es el más utilizado, pero obviamente tiene unidades de sartán, sartán, ibersartán, etrosartán, telmisartán, ormesartán. ¿No? Son digamos, las posibilidades que nosotros tenemos de encontrar en el comercio y que nos pueden servir para realizar el bloqueo de los receptores AT1 de la angiotensina. Efectos farmacológicos, ahora vamos a mirar ese hecho también. Ya, una vez que nosotros hemos bloqueado esto, entonces los bloqueantes de los receptores de angiotensina, ¿no? Receptores bloqueantes de angiotensina 2 se ligan a los receptores AT1 con gran afinidad. Muestran una afinidad de 10.000 veces mayor que por el receptor AT2 que no nos interesa bloquear, que podemos repetir. La unión entonces de estos bloqueantes de los receptores de angiotensina 1, o sea, los AT1, es de tipo competitiva. Recuerden que cuando un fármaco tiene una acción bloqueante competitiva es porque tiene una similar estructura química al fármaco original. En este caso, ¿cuál sería la sustancia original? La angiotensina 2. O sea, se parece mucho en ese sentido. El candesartán ocupa el lugar predominantemente como supresor de la respuesta máxima a la angiotensina 2. En tanto que es menor el bloqueo insalvable o irreversible, que esta palabra insalvable es que bloquean de manera irreversible por la acción del ibersartán, etrosartán, telmisartán y valsartán. El losartán por sí mismo muestra un antagonismo también de tipo irreversible, pero tiene un metabolismo, el losartán, que es el EXP 3174. Ese es su metabolismo. Este metabolito es activo, ¿no? Y origina cierto bloqueo también insalvable, o sea, irreversible quiere decir. Entonces, de eso saco la siguiente conclusión. Si a mí el médico, el cardiólogo que me está atendiendo, que dice que tengo presión arterial elevada y me da el losartán, va a ser más efectivo que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Se recuerdan del primero, el captopril? Si quieren, el más utilizado es el enalapril, lisinopril, sinopril y demás cuestiones. Ya. No son mejores que eso, porque su bloqueo no necesariamente hace que esa angiotensina 1 se acumule, sino que también vaya por otra vía y forme igual la angiotensina 2. Aquí en cambio ya no hay condición. ¿Cómo es su bloqueo? Es de carácter irreversible. Pero también habrá que decir que el losartán, que es el más utilizado, tiene un metabolito activo, que es el EXP 3174. Ese metabolito tiene igual actividad antihipertensiva, por lo tanto, no solamente es un fármaco, sino también un profármaco. ¿Y para qué diablos me sirve eso? Me sirve porque si alguien tiene insuficiencia hepática,
metabolizarse, porque el medicamento para formar el metabolito activo, si no hay metabolización porque el hígado está enfermo, entonces puede disminuir su efecto antihipertensivo. Para eso existe también el hecho de saber sobre la metabolización. Ya, los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 inhiben in vitro y in vivo de manera potente casi todos los efectos biológicos de la angiotensina, incluyendo los inducidos por ella. Entonces, ¿qué van a bloquear? ¿Qué van a hacer esos medicamentos si yo bloqueo el receptor de ATP? Entonces está aquí. Primero, fíjense lo que dice de nuevo, vamos a leer. Los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 inhiben, o sea, bloquean, inactivan, inhiben, todas esas son sinónimos. Ya. In vitro, si es que lo hacen en el laboratorio, o in vivo, si se lo ponen a la persona de manera potente, casi todos los efectos biológicos de la angiotensina, incluidos los inducidos por ellos. ¿Cuáles son esos entonces? ¿Cuáles son esos efectos que yo voy a encontrar cuando yo le dé a un paciente este medicamento, digamos, vamos a poner el más común, el losartán? Va a inhibir la contracción del músculo liso de los vasos. La vasoconstricción genera lo que hemos estado hablando, que presión arterial es igual a gasto cardíaco más resistencia vascular periférica. Esta resistencia vascular periférica se da por vasoconstricción. Ya. Entonces, si yo bloqueo esta actividad, no hay vasoconstricción y no hay entonces la posibilidad de elevar la presión arterial. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Entonces dice, los inducidos por ella. Entonces, ¿cuáles son esas actividades? Evitar la contracción del músculo liso de los vasos. Evitar las respuestas presoras rápidas. ¿Cuáles son las respuestas presoras rápidas? Si ustedes se fijan, yo en esta parte de aquí he tratado de resumir, pero recuerden que aquí había, o sea, en la diapositiva en sí, no aquí, no donde escribí, decía que también tenía la capacidad de bloquear la respuesta simpática. El simpático genera vasoconstricción a través de los receptores alfa 1. Entonces aquí dice esas respuestas presoras rápidas, que son las que están generadas por el sistema nervioso autónomo, y también las respuestas presoras lentas. En esas lentas, que también han estudiado ustedes en fisiología, hay varios procesos, ¿no es verdad?, que a largo plazo pueden llegar a producir vasoconstricción. El otro problema, cuando yo hablo de osmolaridad, estoy hablando de la cantidad de miliomoles existentes en el plasma sanguíneo. Y eso oscila entre 280 a 300 miliomoles. Y el mayor elemento que produce esa osmolaridad, ¿no es verdad?, es el sodio. Entonces, cuando alguien pierde agua, hoy día sería un día muy caluroso, ya hemos definido el día del examen. Entonces, decimos, como somos católicos, entonces vamos a ir a pie a Cotoca, y entonces en el transcurso de esa caminata vamos a perder agua más que sodio. Y entonces eso va a producir sed. Y cuando lleguemos a Cotoca, entonces nos ponen una botella de Coca-Cola o una botella de agua, ambas frías, obviamente. Vamos a elegir agua y no Coca-Cola. Y no porque lo estoy imponiendo yo, sino que la osmolaridad, o sea, la concentración de sodio
va a ser mayor que el agua y eso va a estimular el centro de la célula. Entonces, eso es lo que, digamos, va a generar liberación de vasopresina. Secreción, recuerden que la sustancia es también una sustancia vasopresora, secreción de aldosterona. O sea, nuestros medicamentos van a bloquear esta cosa, secreción de aldosterona. Porque esta aldosterona, al ser una hormona de la corteza suprarrenal, es un mineral corticoide. Y en el túbulo distal, el subtercio distal, el túbulo colector, entonces, a través de una proteína transportadora de sodio, entonces retiene sodio y agua, excepción la bloquea y no va a morir eso. Liberación de las catecolaminas que ya hemos mencionado, sobre todo en esa elevación de la presión rápida, que es producida. ¿Cuáles son las catecolaminas? La adrenalina y la noradrenalina. Pero ¿de dónde salen estas catecolaminas? De la suprarrenal. O sea, esa glándula suprarrenal, para recordar, tiene la forma de un gorro frigio que muchos escudos, por ejemplo, el escudo argentino tiene muy visible este gorro frigio, así parecido a la glándula suprarrenal, pero esta parte central, que es la médula, y esto es la corteza. Ya, esta médula entonces secreta adrenalina y noradrenalina. Entonces, eso es lo que está hablando aquí, ¿no es verdad? Las catecolaminas suprarrenales. Intensificación de los neurotransmisores noradrenérgicos, intensificación del tono simpático, cambios en la función renal e hipertrofia e hiperplasia de las células. Todo eso va a ser bloqueado por los bloqueantes de los receptores AT1. Si nosotros volvemos nuevamente para verlo de manera coordinada, entonces volvemos a leer los bloqueadores. Está hablando de los altanes, entonces. Pero los receptores de angiotensina inhiben de manera potente casi todos los efectos biológicos. ¿Cuáles son esos efectos biológicos? Estos los vamos a bloquear. De la angiotensina incluido o inducido por contracción del músculo liso, va a ser inhibido. Va a ser inhibida las respuestas presoras rápidas. Van a ser inhibidas las respuestas presoras lentas. Van a ser inhibidas la liberación de vasopresina, la secreción de aldosterona. No va a haber secreción, no va a haber liberación de catecolaminas suprarrenales, ¿no? La intensificación de los neurotransmisores noradrenérgicos, sobre todo los alfa, intensificación del tono simpático, cambio de la función renal e hipertrofia e hiperplasia de la célula. Entonces, todo eso queda bloqueado. ¿Por quiénes? Por los sartanes, que son los bloqueantes de los receptores AT1. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Ya. Entonces, eso es importante. Muy bien. Entonces, vamos a ver uno de los fármacos aquí, el excéptico de candesartán. Entonces, es un profármaco. Recuerden que la palabra profármaco significa que el medicamento, cuando lo estamos recibiendo, carece de acción farmacológica y que en el organismo, por un mecanismo de metabolización, se va a volver activo. Entonces, que se hidroliza completamente su forma activa de candesartán. Durante la absorción de el tubo digestivo, fíjense que esta metabolización no está diciendo que se lleva a cabo en el hígado, en el intestino. Después de 3 a 4 horas de la ingestión del fármaco, se alcanzan en el plano niveles plasmáticos. La seguridad es de unas 9 horas, lo que puede permitir la administración de candesartán una sola vez al día, o máximo 2 veces al día. No estamos hablando de los miligramos, hablando de la administración simplemente. Entonces, aquí tenemos las diferentes presentaciones de candesartán. Como pueden ver, existe desde 4 miligramos, 8 miligramos, 16 miligramos y 32 miligramos. Todos son múltiplos de 4. El doble de 4 es 8, el doble de 8 es 16
y el doble de 16 y 32, ¿no? Entonces ya, eso para que podamos, digamos, tener más claro el panorama en términos de adquirir el medicamento o por lo menos recetarlo. Ya. Entonces, el leprosaltan, ahí tienen el nombre, ¿no? De 1 a 2 horas después de su ingestión se alcanza los niveles plasmáticos máximos. Su semivida es de 5 a 9 horas, muy parecido al anterior. En el anterior vimos 9 horas nada más, entre de 5 a 9 horas. Se metaboliza como conjugado glucurónico. Y el compuesto original, así como el conjugado glucurónico, se elimina por vía renal. También hay una expresión biliar, como pueden ver. Y las dosis recomendadas son altísimo, más elevadas con respecto al candesartán, que hemos visto de 40, digamos, perdón, desde 4 miligramos hasta 32, y aquí tenemos 400, 800 miligramos ya en una o dos fracciones. O sea, este fármaco es menos potente porque la potencia está relacionada con la dosis. Aquí tenemos las presentaciones también, la agilidad, ¿no?, del leprosaltan, como ustedes pueden ver. Aquí dice norepinefrina, entonces aquí están los receptores AT1, esto es obviamente un vaso sanguíneo. El leprosaltan va a actuar bloqueando esto, tanto de la liberación de norepinefrina o noradrenalina, si ustedes quieren. Aquí están los receptores alfa-1 adrenérgico y los receptores de angiotensina, donde obviamente la angiotensina, al ser una sustancia vasopresora, va a tener una acción similar a lo que hace la adrenalina, pero cuando actúa sobre los receptores, digamos, alfa-1 adrenérgico, ¿no? Entonces el leprosaltan actúa sobre los receptores de angiotensina 2, que tenemos en los vasos sanguíneos, y obviamente también pueden observar ahí en los pies finales. Un poquito para... aquí tenemos las presentaciones de leprosaltan, ¿no, verdad? La caja con 14 tabletas y la presentación de 600 miligramos que contiene cada una de las tabletas de ese envase o empaque, como quieran ver. Ya. El ibersaltán, entonces, las concentraciones máximas plasmáticas las obtenemos entre hora y media a 2 horas después de la ingestión. La semivida plasmática es de 11 a 15 horas. Se metaboliza como los anteriores a nivel hepático hasta un conjugado glucurónico. El compuesto original del conjugado se elimina por vía renal el 20% y el 80% por vía renal. Interesante, podríamos decir, este fármaco utilizado en hipertensos que además tengan fallas renales, ¿no? Por la eliminación que es muy baja. La dosis es de 150 a 300 miligramos una vez al día. Sigue siendo el candesartán con relación incluso a este ibersaltán mucho más potente porque las presentaciones solo vienen hasta 32 miligramos. En cambio, el electro, la verdad, está bastante elevado. Y aquí tenemos también las presentaciones, como pueden observar, de 75 miligramos, la verdad, de 150 miligramos y de 300 miligramos respectivamente, ¿no? Bueno, tener también un conocimiento sobre eso, porque al final de cuentas, como dije en un momento dado, somos nosotros los que tenemos que hacer la receta. Bueno, el losartán, ahora el más utilizado, viene con el nombre de COSAR o de Cilterten. También hay asociado a diurético, que está el Cilterten D, que viene del laboratorio de Chile. Ya, el 14%, ¿no?, de una dosis se transforma en un metabolito activo, ácido 5-carboxílico, llamado EXP3174. Y este metabolito, en relación a los anteriores, sí tiene actividad antihipertensiva, más potente que los losartán como antagonistas de los AT1. También se metaboliza a productos inactivos mediados por el receptor cromo P450
Recuerden que todo lo que se metaboliza por el citocromo es un proceso oxidativo. Y lo hace además por las isoformas 2C9 y 3A4. Esto siempre hay que tener en cuenta porque si se da mezcla de medicamentos hay que ver si esos otros lo hacen por esta misma vía. 3 horas después de la ingestión se obtienen valores plasmáticos máximos de losartán y obviamente del metabólico que es el EXT 3174, ¿no? Ese no tiene otro nombre más que el nombre original por el cual fue estudiado. Bueno, las medidas plasmáticas son de 2.5 de 6 a 9 horas respectivamente, o sea, 2.5 entonces de losartán y de 6 a 9 horas del EXT 3174, que es el metabólico. La eliminación de losartán y de su metabolito 3174 de este plasma es de 650 ml respectivamente, o sea, está hablando tanto de losartán como entonces losartán perteneciente y esto a su metabolito. Se elimina por vía renal 75 y 25 ml minutos respectivamente, de nuevo vuelve a repetir 75 del losartán y 25 ml, obviamente, del metabolito EXT 3174, a eso, por expresión biliar. Se debe de administrar por vía oral entre 25 a 100 miligramos, ¿no? El losartán viene en comprimidos de 50 a 100 miligramos, que vamos a mirar también. Aquí está los de 50 miligramos y aquí tienen los de 100 miligramos, ¿no? Aquí dice losartán 100 miligramos y aquí dice losartán 50 miligramos. Entonces el losartán también es un antagonista competitivo del receptor del tromboxano A2. Esto sí nos va a interesar. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a interesar eso? Porque el tromboxano A2 es una sustancia producida por las plaquetas y cuya principal función, no es la única, que quede claro, ¿no?, es la agregación plaquetaria. ¿Qué significa eso? Significa que, vamos a poner el ejemplo de las damas. ¿Y por qué vamos a poner el ejemplo de las damas? Porque las damas mensualmente tienen menstruación. Y entonces ellas, durante ese periodo menstrual, que obviamente su organismo les avisa, tienen realmente dolores de bajo vientre, dolores de cadera, a veces malestar general, que más o menos anuncia que ya va a venir ese proceso. Entonces, por esa razón, muchas de ellas, no ocurren todas, que quede claro, siempre hay un porcentaje que no entra dentro de lo que yo estoy diciendo. Entonces se ponen esos paños y cuando los miran, cuando ya ha salido la sangre, existen unos cuadritos. Eso es normal. ¿Y eso por qué se produce? Por la agregación plaquetaria. Porque los capilares existentes en el útero entonces se taponan por la presencia de las plaquetas. Y cuando se unen unas con otras, entonces a ese proceso se llama agregación plaquetaria. Ya está. ¿Quién produce eso? La presencia del tromboxano A2, que es producido por las plaquetas, pero también produce vasoconstricción. Ahora, aquí, en esta parte, ¿no?, que tengo que tener en cuenta, porque los seres humanos no somos todos hombres, son hombres y mujeres, eso es lo que quiero que entendamos. Entonces dice aquí, es un antagonista competitivo del receptor, del receptor, y atenúa la agregación plaquetaria. Entonces, si una mujer es hipertensa y está tomando losartán, puede aumentar en días, ¿no?, y la cantidad de veces de hemorragia durante el día
mientras está tomando ese medicamento. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo? Porque muchos de los jóvenes, que son ustedes obviamente, hombres y mujeres, elegirán la especialidad de ginecobstetricia. Pero el hecho de que tenga, digamos, hipertensión, no significa que ese aspecto que acabo de mencionar no pueda ser, digamos, solucionado con la visita a un ginecólogo. Y entonces, si el paciente no le relata que es hipertenso y que está tomando losartán, puede el mismo ginecólogo preguntarse si la hemorragia que está teniendo, de lo que normalmente era, es por otra causa. Entonces, es bueno que ustedes como médicos, ahora aquellos que vayan a hacer ginecobstetra, recuerden este problema de la hipertensión. Entonces, siempre hay que preguntar, ¿la historia clínica usted es hipertensa? Sí, soy hipertensa. O no sé, tal vez, pero cualquiera de las dos respuestas puede haber. Entonces, si dice que sí, entonces de hecho debe estar tomando algún medicamento. ¿Qué medicamento está tomando? Entonces, como nosotros los médicos en Bolivia hacemos recetas con nombres comerciales, puede decir, bueno, estoy tomando sí, hipertenso. Rápidamente ustedes deben traducir, eso es losartán. Y el losartán está provocando este bloqueo, y entonces al no haber agregación plaquetaria va a haber más hemorragia. Entonces, esto recuerden que también puede provocar problemas de hemorragia. Eso es lo que estoy diciendo. El metabolito XP3179 reduce el aumento también del RNA mensajero de la ciclooxigenasa 2 y la generación de prostaglandinas dependiente de la ciclooxigenasa. O sea, este metabolito va a reducir el RNA mensajero de esta ciclooxigenasa 2. Y esta ciclooxigenasa 2 se llama inducida. Y cuando se induce a su elevación en la concentración sanguínea, cuando existen problemas inflamatorios. Entonces, la ciclooxigenasa 2 se eleva y aparece en gran cantidad en sangre cuando hay inflamación. Pero este medicamento la reduce, o sea, que tiene una acción antiinflamatoria, quiere decir. Adicionalmente, fuera de bajar la presión arterial, también disminuye la inflamación. Eso es lo que está diciendo en esta parte de la diapositiva. Ya, aquí tenemos los losartán, ¿no, verdad? Con el nombre genérico de 50 miligramos y de 100 miligramos, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Esta tiene 28 tabletas, 30 tabletas para alimentación por día, ¿no? Entonces, también un poquito para saber eso. Y aquí tenemos un cuadro que obviamente es aburrido, ya les he dicho, a mí no me gusta mucho el cuadro, pero pueden ser significativos si uno los tiene, porque nosotros podemos ver la relación entre los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son todos estos, y los medicamentos que bloquean los receptores, digamos, de la angiotensina 2. Aquí tenemos la losartán y losartán. Todos los medicamentos, como pueden ver, tanto los dietas como los bloqueantes de la angiotensina 2 y los receptores AT1, todos sirven para la hipertensión. Si hablamos de la insuficiencia cardíaca, casi todos los dietas sirven. Todos están en el menos de 2, que sería el imidapril, tenemos uno, y el Brandolatal. No sé. El caso de sartán podría ser que el losartán es el que más sirve. Y podría, otra alternativa, el valsartán. En el infarto del miocardio, ninguno de los sartanes sirve. Pero sí sirve el lisinopril, el ramipril y el Brandolatal. Problemas cardíacos con disfunción ventricular, todos los dietas, ninguno prácticamente de los bloqueantes de los receptores AT1, salvo el valsartán, que podría también utilizar.
En las nefropatías diabéticas, ninguno de los bloqueantes de los receptores AT1, pero sí puede servir a algunos IECA, por ejemplo el captopril por un lado y el ramipril por el otro. Las nefropatías diabéticas, ¿no? Solo dos podrían servirnos, el ibersaltán y el losartán, de los receptores AT1, y lógicamente estos otros dos, como pueden ver ustedes, el lisinopril y el ramipril. En los problemas cardiovasculares relacionados con infartos, entonces también tenemos dos de los IECA que pueden tener una utilidad, el ramipril por un lado y el otro el perindopril. Sin embargo, de los bloqueantes de los AT1 también tenemos dos, como pueden observar aquí, por un lado el losartán y por el otro el telmisartán. Como pueden ver, en la mayor parte de los problemas cardiovasculares es destacable la presencia de losartán, losartán. Sin embargo, los otros pueden tener una actividad o no tener ninguna, como por ejemplo independientemente, obviamente, de la presión arterial. Eso sería un poquito, digamos, lo que hace este cuadro en relación a las diferentes patologías en las que podría utilizar esta. Entonces, aplicaciones terapéuticas, ¿para qué vamos a utilizar los receptores AT1? ¿Para qué vamos a ver? En la hipertensión, en la nefropatía diabética, sobre todo en los losartán y el ibersaltán, la profilaxis de la apoplejía en los losartán, en la insuficiencia cardíaca en pacientes que no toleran los IECA, el valsartán. Entonces, ahí están también los fármacos. Lo del cuadro que está trasladado aquí, está más fácil entenderlo en esta diapositiva que la otra del cuadro que hay que analizar. Y para no estar analizando tanto, ya está ahí escrito lo que sirve para cada uno de los problemas que nos podemos encontrar en la vida, ¿no? Con respecto no solamente a la hipertensión arterial. Aquí, entonces, efectos adversos que pueden provocar, también es importante llegar a saber si podemos darle, por ejemplo, la hipertensión o no, digamos, ya está, tiene capacidad teratogénica y es mejor no utilizarlo antes del segundo trimestre del embarazo. Puede causar hiperpotasemia en pacientes con nefropatía o en pacientes que están recibiendo diuréticos ahorradores de potasio, que ya les dije que son tres los diuréticos ahorradores de potasio: la espironolactona, la amiloída y el triamtereno. Esos son los diuréticos ahorradores de potasio, solo tres. Entonces, que tienen además diferentes mecanismos de acción. Bien. Y la bibliografía de los desarrolladores. Ya con eso terminamos. Bien, quedan unos minutos mientras dejamos esto y me dan mi lista de